Lista registral también coordinó y fue gerente técnico de la Unidad de Apoyo Registral de la Jurisdicción Inmobiliaria hasta el año 2012, cuando pasó a ejercer su profesión en el ámbito privado. Y por último, como invitado en esta tarde nos acompaña Héctor Alies Rivas, actualmente director de la Escuela de Derecho del campus de Santo Domingo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, licenciado en Derecho, summa cum laude, egresado de esta misma universidad. Posee una maestría en Derecho Empresarial de la Universidad Antonio de Nebrija, Madrid, España. Ocupó diversas posiciones operativas y gerenciales durante la reforma del sector judicial inmobiliario de la República Dominicana. Anteriormente, Héctor se desempeñó como coordinador general del área de Ciencias Jurídicas de posgrado de la Pucamaima y coordinador de la maestría en Derecho Inmobiliario de esta misma universidad. Es docente de Derecho Inmobiliario a nivel de grado y posgrado en la referida universidad. Cada uno de ellos expondrá durante un máximo de 10 minutos sobre los avances y perspectivas de la jurisdicción inmobiliaria, reiteramos desde la perspectiva administrativa, y luego contestarán sus preguntas, las cuales ustedes podrán ir realizando desde ahora hasta el final del evento en vivo a través del chat de Microsoft Teams, y que podrán acceder a él en la aplicación en el signo de preguntas. Así que un placer de nuevo darles la bienvenida, y en esta tarde doy en primer lugar la palabra al ingeniero Jonathan Toribio. Bienvenido, Jonathan. Buenas tardes, Dariel. Un gusto poder compartir acá con ustedes en estos medios. La verdad que es importante poder comunicar todo lo que se ha hecho en estos ya 2 meses de confinamiento. Se cumplen 2 meses desde que se dictó la resolución 002-2020, que hacía el cese de labores, y te puedo decir que uno de los grandes retos que hemos trabajado ha sido toda la habilitación de la institución para el teletrabajo. Es decir, temas que uno tiene en los planes y que prevé como plan estratégico tener que hacerlo de la noche a la mañana, solo se puede hacer cuando el equipo te da respuesta. Y te puedo decir que duramos una semana pensando cómo íbamos a hacerlo, y
en un mes conectamos el 25% de la planta de teletrabajo. Es decir, el equipo administrativo tiene hay 260 colaboradores trabajando en esa modalidad, que es lo que nos ha permitido avanzar en los reportes que ustedes ven semanal. En paralelo a esto, implementamos también el uso de Teams, y un despliegue de Office 365 en paralelo para cambiar la dinámica de trabajo y permitir que todos los equipos gerenciales y que la supervisión de las áreas operativas que pueden tener 100 personas pasara de ser algo ahí presencial a coordinar esas operaciones de manera remota. Ese fue uno de los primeros pasos que dimos. Inmediatamente comenzamos a trabajar en dar continuidad al servicio telefónico y habilitamos de manera remota que los operadores del centro de contacto pudieran seguir trabajando no solo por correo, sino también que reciben las llamadas telefónicas desde sus casas. Otra actividad que se tenía prevista, que era algo que se iba a terminar en septiembre de este año y acabó terminándose hace unas semanas, fue priorizar toda la automatización de los registros de títulos. Cabe resaltar que las direcciones de mensuras tienen sus operaciones digitalizadas desde que se habilitó la oficina virtual hace casi 2 años, pero nosotros teníamos todavía menos de 10 oficinas de registro automatizadas y al día del inicio del estado de emergencia habían pendiente unas 10. Bueno, el mismo 19 se tenía previsto viajar al interior a habilitar una oficina. Y el equipo de las dependencias se fajó y básicamente habilitó estas 8 o 10 oficinas en unas 6 semanas. Es decir, todo un cambio de paradigma que nos permite poder brindar servicios por canales digitales. Es decir, son retos que se pudieron lograr trabajando en estas modalidades. También cabe resaltar que desde el corte del 16 de mayo habíamos recibido unas 3.000 solicitudes, habían recalificado unos 15.000 expedientes y calificado unos 13.300, esa información la detallarán los directores. Pero tú estás hablando de continuar procesando de manera remota como si la operación siguiera. Adicionalmente, se ha continuado trabajando en todo lo que es la impresión de productos. Hay que recordar que al día de hoy los certificados de título todavía son un producto físico y básicamente hemos habilitado todas las actividades de archivo, de impresión y de los centros de procesamiento para que el día que volvamos a abrir, todo lo que se ha procesado esté listo para que los usuarios lo reciban. Sí, esto es importante porque hay muchos usuarios que están esperando recibir un producto para continuar un trámite, ya sea una hipoteca, ya sea hacer una transacción de venta, y el mercado inmobiliario no se puede detener. Adicionalmente, sostuvimos sesiones de trabajo con nuestros principales actores, la Asociación de Banco, Acoprovi, ADETI, la Asociación de Agrimensores, el CODIA, la CICIA, Provisi, sobre todo para comunicarles esa estrategia de continuidad de operaciones y levantar cuáles eran sus necesidades principales. ¿Sí? Estos sectores nos retroalimentaron de sus necesidades y eso ha sido parte de lo que se ha incorporado al plan de vuelta al servicio de continuidad de operaciones que fue aprobado esta mañana por el Consejo del Poder Judicial en su resolución 004-2020. Adicionalmente, tuvimos bastante tiempo para preparar esta propuesta de continuidad de operaciones y sobre todo priorizar los servicios virtuales. Es importante resaltar que el reto de convivir con el COVID lleva a un cambio de la forma de prestación de servicios y que servicios como la solicitud de certificaciones de estado jurídico, que recibían 50 trámites a la semana, 100 en una semana buena, ya está recibiendo 300 trámites a la semana. Lo que te dice que ya nuestros usuarios han comenzado a aceptar esta nueva forma de trabajo. Igual tenemos que trabajar con toda la parte de mensuras. Sí, hay que aumentar de manera drástica la presentación de servicios de manera electrónica. Y eso es uno de los retos y de las planificaciones que se han hecho en este periodo. Otro punto importante fue trabajar con todo el plan
de revisión de los reglamentos de la Ley 108-05, que era un proyecto que había aprobado el Consejo del Poder Judicial y se comenzó a trabajar a principios de año. ¿Qué pasa? Cuando nos llega el inicio del estado de emergencia, se tenía previsto comenzar a trabajar en mesas de levantamiento inicial de información con los diferentes actores. Había todo un calendario de 3 semanas de trabajo para convocar a los diferentes usuarios del sistema para que fueran externando sus recomendaciones. Entonces, llega el día y lo que hicimos fue simplemente hacer un ajuste al cronograma. Se conformaron equipos técnicos internos, tribunales de registro y de mensuras, y siguieron con su calendario de trabajo por Microsoft Teams, teniendo más de 20 sesiones de trabajo para cada área y logrando a tener un primer levantamiento de esto. Adicionalmente, la semana antepasada habilitamos una nueva fase para recibir todas las opiniones y recomendaciones externas de los usuarios. Lo que tenemos previsto con esto es, con esta primera impresión, tener disponible insumos suficientes para que se preparen los primeros borradores de los reglamentos, que estos puedan ser trabajados con la comisión del Pleno de la Suprema que nos está dando seguimiento a este proceso y podamos convocar entonces a sesiones de trabajo con los diferentes grupos de interés y los actores donde se vean sus necesidades. Pero no queríamos llegar a un documento solo de trabajo interno, sino que nos interesa un nivel de participación que permita que cada quien externe sus necesidades y sugerencias en este momento. Otro punto importante ha sido todo el trabajo de apoyo a la digitalización. Si ustedes veían, cada vez salían nuevos servicios, se están preparando nuevos servicios para salir en las próximas semanas y eso lo podemos ver en la próxima slide. Pasa ahí, por favor. Entonces, ¿qué nos toca? ¿Cuáles son nuestras perspectivas? Lo primero es, hay que preparar la apertura de las operaciones en la modalidad presencial. Si la jurisdicción inmobiliaria tiene productos que solo se entregan de manera física, por lo que esto hay que hacerlo con los protocolos y con todo el cuidado que proteja a nuestros colaboradores y que permita al usuario recibir un servicio de calidad. Esto nos va a obligar a implementar modelos de atención por citas, modelos de atención de sesiones remotas donde se pueda atender al usuario usando herramientas como Microsoft Teams y una asistencia presencial reducida. Que recordar que se contempla trabajar las áreas con menos del 50% de los colaboradores y eso es el gran reto de estas 2 semanas que siguen. Estamos hablando que los servicios se habilitan, la fase inicial del plan arranca el día 1 de junio y estas son los días que nos quedan para prepararnos. Otro punto importante es todas estas sugerencias y recomendaciones, toca procesarlas ahora para los diferentes reglamentos y con esto preparar un set de borradores. Adicionalmente, hay un reto de incrementar el uso de la oficina virtual de mensuras catastrales, que es la que ya está disponible, para que no se necesite hacer un trámite presencial y que lo único sea el completivo de aportar una documentación o los trámites mínimos que todavía requieren una presencia. También estaríamos poniendo en funcionamiento el servicio de acceso público a la cartografía. Estaríamos trabajando para ampliar los trámites de registro de título a canales virtuales, preparándonos para habilitar el cobro electrónico de las tasas por servicio. Al día de hoy las tasas no se pueden pagar con medios electrónicos, solo se paga en el banco de reservas y ese es uno de los pasos que ya estamos preparando. También incorporar el firmado electrónico a los procesos de la jurisdicción en consonancia con la política aprobada por el Consejo del Poder Judicial y continuar la ejecución del plan de eliminación de mora y nivelación de tiempos de respuesta. Es decir, eso es uno de los retos que teníamos al principio de este año y uno de los retos que mantenemos. Los dejo con el director de registro de títulos.
Buenas tardes a todos. Gracias, Ariel y Jonathan, por la introducción y la presentación. De igual forma, también agradecer a la Escuela Nacional de la Judicatura por coordinar este espacio de intercambio y de presentación de avances con nuestros usuarios y los distintos sectores que convergen en el registro inmobiliario. Como bien mencionaba Jonathan Toribio, a partir del 19 de marzo inició una nueva etapa o fase de transformación forzosa o de aceleración de ejecución de nuestro plan operativo o de nuestro plan estratégico institucional. Si bien no estábamos preparados para enfrentar el coronavirus en el momento que se nos presentó la situación de la suspensión de labores, no menos cierto que teníamos ya diseñado todo un plan estratégico a 5 años con la finalidad de transformar el registro inmobiliario. Aquí ya le empiezo a mostrarle algunos de los avances que pudimos obtener y realizar dentro de la esfera de los registros de títulos. En primer lugar, y al día de hoy, el 60% de los registradores de títulos y el 70% de su equipo de apoyo están conectados de forma remota a través de la modalidad de teletrabajo, lo que ha permitido que, no obstante la suspensión del trabajo presencial, desde sus hogares, estos colaboradores y servidores han podido continuar con todas las operaciones y el trámite de los expedientes que estaban en cursos recibidos hasta el día 19 de marzo. En resumen, fueron procesados y calificados alrededor de 12.620 expedientes de los registros de títulos a nivel nacional y adicionalmente ingresaron a partir de ese cierre 945 solicitudes de certificación del estado jurídico del inmueble a través de los canales digitales que tenemos, que es la aplicación móvil tanto para iPhone como para Android, y también a través de la página web de la jurisdicción inmobiliaria. Otro punto importante que también lo mencionaba Jonathan es que completamos el proyecto de automatización de los registros de títulos a nivel nacional y durante esta fase de cuarentena se automatizaron 8 registros que fueron Santiago, Barahona, Neiva, Cotuí, Monteplata, Montecristi, Mao y Salcedo. Esto tendrá o tiene ya como ventaja y beneficio que los usuarios pueden ya hacer solicitudes de servicios colgados de manera digital en nuestras plataformas. Por el momento, solo tenemos las certificaciones del estado jurídico del inmueble, pero con la visión a futuro de que estas plataformas y estos modelos de gestión se puedan incorporar nuevos servicios digitales que más adelante se estarán socializando con los usuarios. Otro punto también que se aprovechó en este tiempo es la implementación de la política de nivelación de carga de trabajo y la calificación remota de expedientes automatizados para los registros de títulos, la cual fue conocida por el Consejo del Poder Judicial en su acta 41-2019, fecha 5 de noviembre de 2019, en la cual procura, pues, como menciona su nombre, nivelar la carga de trabajo entre todos los registradores de títulos a nivel nacional. Es decir, el registrador de una localidad que reciba 4 o 5 trámites al día puede perfectamente calificar esos 4 o 5 trámites y luego de que culmina con esas transacciones correspondientes a su registro, puede conectarse remotamente hacia los demás registros que sí necesitan un apoyo para fines de que haya una verdadera nivelación de carga de trabajo y todos los registradores tengan pues la misma carga en ese sentido. Otro punto importante también que se ha aprovechado todo este tiempo es realizar sesiones de trabajo virtuales a través de Microsoft Teams con todos los registradores de títulos a nivel nacional para la unificación de criterios, técnicas y procedimientos registrales. Esto con la finalidad de que todos los registradores a nivel nacional operen o tengan la visión de operar bajo los mismos criterios y mismos estándares, con la finalidad de que el usuario, cuando interactúe en las diferentes oficinas de registro de títulos, se pueda llevar de un mismo criterio estandarizado y que no existan distintos manuales o técnicas por localidades, lo cual es bastante
tedioso para los usuarios cuando interactúan en las distintas oficinas de registro de títulos. De igual forma también se va a procurar que estos criterios unificados y técnicas y procedimientos sean constantemente actualizados y colgados en las plataformas digitales para que todos los usuarios puedan tener acceso a los mismos y podamos hablar entonces el mismo lenguaje. Otro punto también importante es que se ha aprovechado el tiempo para capacitaciones y talleres de todo el personal de registro inmobiliario sobre temas del derecho inmobiliario y registral a través de las plataformas de la Escuela Nacional de la Judicatura. Todas estas capacitaciones se mantendrán de manera permanente y constante para que el personal se mantenga a la vanguardia y con los últimos conocimientos relativos a la materia registral e inmobiliaria. Otro aspecto también a resaltar es que se ha aprovechado este tiempo para revisar y actualizar la guía de requisitos sobre actuaciones ante registro de títulos y también de la política de recepción y entrega ante registro de títulos. Ya se tiene un primer borrador y en los próximos días serán puestas en vista pública para que todos los usuarios del sistema puedan hacer sus comentarios y observaciones del lugar. De igual forma también, como ha mencionado Jonathan, iniciamos el proceso de revisión de los reglamentos complementarios a la Ley 108-05 de registro inmobiliario, en el cual se han designado comisiones por las diferentes áreas para tribunales, registros y mensuras catastrales, a los fines de que se hagan comentarios y sugerencias a las normativas vigentes. Y de igual forma se ha puesto a nivel, esta matriz se ha puesto de forma a vista pública para que los usuarios también puedan hacer sus comentarios y observaciones al respecto. Luego de que tengamos ese insumo de esos comentarios y observaciones, estaremos en condiciones de preparar un primer borrador y luego ser socializado a través de vistas públicas, que podamos tener un instrumento complementario normativo que haya sido socializado con todos los sectores del ámbito inmobiliario y que no sea un instrumento realizado por un pequeño equipo interno, sino que tenga la participación de todos los actores. Otro punto también importante es que en los próximos días se estará implementando las citas virtuales para consultas y comparecencias ante los registros de títulos y la Dirección Nacional de Registro de Títulos, ya que por la situación que ha generado el COVID-19 tenemos que mantener el distanciamiento social y esta herramienta servirá para poder realizar las consultas y comparecencias ante los registradores y la misma Dirección Nacional. También se ha aprovechado todo este tiempo para tener sesiones de trabajo virtuales con varias instituciones del Estado y gremios para levantar mejoras en la prestación de nuestros servicios. También se ha tenido una constante sección de trabajo con el Colegio de Registradores de España para intercambio de conocimientos y experiencias en materia registral. De igual forma con la Red Registral Iberoamericana, IberoRed, en la cual aglutina 18 países de la región. En las sesiones he estado intercambiando ideas sobre experiencias y el manejo de los registros de títulos durante y luego el COVID-2019. Si pueden pasar a la próxima diapositiva, bien. Ya a nivel de perspectivas y adecuado a lo que es la nueva normalidad, el registro inmobiliario tiene diferentes retos que enfrentar. Entre ellos, primero es simplificar los trámites antes sucede. Esto, claro, sin descuidar la seguridad jurídica. También fomentar la cultura del teletrabajo, implementar y o mejorar la interconexión con otras instituciones del Estado, como Impuestos Internos, la Junta Central Electoral, Registro Mercantil, entre otras. También implementar la firma electrónica para los registradores de títulos a nivel nacional. De igual forma también habilitar nuevos servicios digitales con una visión de tener a un futuro un registro 100% electrónico. De igual forma también procurar un marco normativo actualizado a los nuevos tiempos y que responda, claro está, al dinamismo del sector inmobiliario. Otro punto también es mejorar la comunicación entre el registro inmobiliario y los usuarios. Ahí tenemos un gran reto y estamos llamados a mejorar esa comunicación con los usuarios. También mantener un diálogo continuo con los diversos sectores y actores del sistema para promover los cambios que sean necesarios en la transformación del registro inmobiliario. También debemos procurar la autosostenibilidad del registro inmobiliario a través de su tasa por servicios y que el registro no sea una carga para el presupuesto del Poder Judicial. Y muy importante, y por último, fomentar
la carrera registral y crear un programa especializado para formación de registradores a través de la Escuela Nacional de la Judicatura. Muchas gracias, Dariel. Aquí le paso a Ridomil. Buenas tardes a todos. Gracias, Ricardo. Gracias a todo el equipo de la Escuela Nacional de la Judicatura por organizar este evento y darnos la oportunidad de por este canal, tener acceso a todos los usuarios de la jurisdicción inmobiliaria a los cuales nos debemos. Como ustedes comprenderán, hemos ya, digamos, a modo de resumen de lo que han expuesto mis compañeros Jonathan y Ricardo, esta situación nos sorprendió un poco a todos. No creo que ninguna institución haya estado preparada para esta realidad, esta nueva realidad que nos ha tocado. Pero buena parte de las implementaciones de los sistemas que en el caso de mesuras catastrales se habían implementado durante los últimos 2 años de gestión, realmente han servido de base para poder implementar el teletrabajo. Y a su vez, la integración del paquete Office 365 y su herramienta Microsoft Teams nos ha permitido también estar más en contacto, no solo con el personal operativo de la institución, sino también con los propios usuarios, que muchos de los cuales hemos sostenido reuniones y le hemos estado dando seguimiento a situaciones que regularmente se presentan en la tramitación de un expediente. En resumen, les puedo comentar que a este momento el 80% de los directores regionales de mesuras catastrales están trabajando, están calificando expedientes de manera remota, y todos los directores tienen esta configuración. El 80% de la unidad de revisión, que es la unidad operativa que se encarga de precalificar los expedientes y le remite los anteproyectos a los directores, el 80% de este equipo está activo, está trabajando desde sus casas. En adición a los directores, tenemos 4 firmas habilitadas especializadas en la calificación de expedientes. Esto para, digamos, que acelerar, agilizar un poco las gestiones que el equipo, que desde la calificación se presenta, entendiendo que en sus casas no están dadas las mismas condiciones que en su espacio laboral. Eso es, digamos, un poco a modo de mitigar las dificultades que se presentan. En total se han calificado hasta el día de hoy, al mediodía, 3.684 expedientes. Se han precalificado durante toda la pandemia, durante toda la suspensión, y de manera virtual se han trabajado 4.302 expedientes por la unidad de revisión. Asimismo, la unidad de cartografía ha trabajado unos 316 expedientes, y la unidad de inspección a la fecha ha trabajado unos 107 expedientes. Algunos, digamos que se habían ejecutado las inspecciones de campo durante las últimas semanas de trabajo presencial, y otros que fueron inspeccionados con anterioridad, corregidos por los profesionales habilitados, por los agrimensores, y en su reingreso requerían de la opinión del Departamento de Inspección a los fines de verificar si las correcciones se corresponden con lo verificado en campo por este personal. En total hemos recibido unas 2.590 solicitudes, estas a través de la oficina virtual de los agrimensores. Un grupo significativo corresponden a solicitudes de autorizaciones. Estamos hablando de 868 autorizaciones de trabajo de mensura, y en total se han depositado a través de esta plataforma unos 1.722 expedientes.
al día de hoy durante estos 60 días exactamente de teletrabajo. Esto significa que en gran medida existe el canal para cerca del 95% de las gestiones que requiere un expediente técnico, que ofrecen las direcciones regionales de mensuras, se han canalizado a través de las direcciones de mensura. Entre otros servicios que están disponibles son la consulta de documentos públicos, los avisos la publicación de avisos de mensuras, entre otras actuaciones. Eso es en cuanto al operativo. Ya en cuanto a la oportunidad que se presenta en esta circunstancia, hemos sacado un equipo operativo para elaborar el primer borrador de la guía de requisitos. Está, al igual que como mencionaba Ricardo, está en fase final de depuración a los fines de someterla a vistas públicas y para que todos nuestros usuarios puedan comentarle y aportar lo que entiendan del lugar. Y también hemos trabajado la guía de revisión, que es un reto que hemos tenido el tema de la unificación de los criterios, ya que en muchas ocasiones se da que los calificadores opinan distintos respecto al mismo tema, y buscamos con esta guía acercarnos lo más posible a la interpretación de la norma de forma homogénea. En adición también, el equipo de inspección, que es posiblemente el que más fuerte le ha pegado el tema de las suspensiones del trabajo, y que por la naturaleza de este departamento es el que requiere de mayor análisis para su reincorporación al trabajo. Estamos elaborando un protocolo para la ejecución de los trabajos de campo ya al momento de la reapertura parcial o total de este servicio, y a su vez ideando un mecanismo para, conjuntamente con los agrimensores que tramitan los expedientes, resolver, abordar la inquietud que motiva la ejecución de una inspección sin la necesidad de la integración, sin necesidad de la ejecución hasta tanto se normalice la situación. Asimismo, hemos estado también capacitando a unos técnicos revisores que corresponden a un plan de nivelación de la carga operativa que fue aprobado por el Consejo del Poder Judicial a los fines de estandarizar y mejorar los tiempos de respuesta del órgano, no solo en la unidad de revisión, sino también en las unidades de cartografía y de inspección, que constituyen un tiempo de espera fuera del promedio cuando un expediente requiere, un análisis adicional. La siguiente diapositiva, por favor. Hemos también tenido sesiones de trabajo con el CODIA, y también con Asodagrin. Hemos participado también con el equipo en seminarios, y también hemos hecho algunas reuniones de trabajo justamente identificando las oportunidades de mejora que nosotros tenemos para procurar que este espacio que tenemos podamos aprovecharlo para analizar los casos y darle una solución más efectiva para la tramitación de todos estos casos. Ya para finalizar, la situación actual en la unidad de revisión, que es, como lo había expuesto, es la unidad de recepción de los expedientes, donde caen todos los expedientes para fines de ser precalificados. Tenemos al día de hoy unos 350 expedientes, 349 expedientes, y tenemos del total de los expedientes que hemos calificado, que se han trabajado, el 78% corresponden a expedientes observados, lo que implica un futuro reingreso, y ya estamos tomando las medidas del lugar a los fines de, con la reapertura, estar preparados para esta, nueva respuesta.
16% corresponden a expedientes que han sido aprobados. Los que entraron físicos ya se están organizando para remitirlos al registro de títulos y que continúen su proceso. Y los que fueron trabajados de forma virtual, a la espera de que sean completados los expedientes, y todo ese trabajo digamos, operativo ya está realizado y a la espera de la reapertura. Y el último punto, de estos expedientes que han reingresado, de las solicitudes que nos han hecho, el 60% corresponden a expedientes sometidos para la calificación, expedientes que los agrimensores tenían listos, y el restante 34% corresponden a solicitudes de nuevas autorizaciones de mensura, que ya cuando se cese conforme a lo dispuesto por el Consejo del Poder Judicial, dadas las condiciones, retomarán los plazos del lugar. Eso es todo de nuestra parte y le pasamos al equipo que coordina. Muchas gracias, Ridomil. Quiero brevemente hacer una pausa en este momento. Ustedes han visto hasta ahora la presentación de los avances y las perspectivas de los 3 directores administrativos de la jurisdicción inmobiliaria: Jonathan Toribio, administrador general; Ricardo Novoa Gañán, director nacional de registro de títulos; y Ridomil Rojas Ferreira, director nacional de mensuras catastrales. Nos ha parecido importante para complementar la visión de las perspectivas y los avances desde dentro con un experto del área inmobiliaria, de alguna manera externa, un actor del sistema. Y hemos invitado a Héctor Aliés, quien, como presentaba al inicio, es, además de director de la Escuela de Derecho del Campus Santo Domingo de la Pucamaima, es también experto de Derecho Inmobiliario, y creo que nos va a venir muy bien conocer sus perspectivas de cómo se ve la jurisdicción inmobiliaria y cómo se ven estos avances y estas perspectivas, valga la redundancia, que han expuesto los 3 directores desde el ámbito jurídico, desde fuera. Así que doy la palabra y la bienvenida a Héctor Aliés. Bienvenido, Héctor. Tienes que habilitar el micrófono, Héctor, que está silenciado. Ahora sí. Muchas gracias, Dariel, a la Escuela Nacional de la Judicatura, el Poder Judicial de la República y las autoridades de la jurisdicción inmobiliaria por esta invitación. Importante, pues creo en un diálogo abierto, objetivo, crítico y propositivo para seguir avanzando en la jurisdicción inmobiliaria. La actividad que hoy nos ocupa se trata de avances y perspectivas de la jurisdicción inmobiliaria durante y luego del estado de emergencia. Yo quiero aprovechar este espacio para primero destacar que avances en la jurisdicción inmobiliaria no solamente en el estado de emergencia, sino que vienen un poco antes. Tenemos un año de avances concretos con la continuidad del servicio, con la automatización de las oficinas de registro de títulos, que ya en el último año se ha logrado la automatización de 15 oficinas de 24 a nivel nacional. Otras 8 habían sido automatizadas antes del 2012. La oficina virtual de mensuras y, sobre todo, la comunicación con el usuario. Uno de los directores señalaba que es un reto, y ciertamente es un reto seguir avanzando, por el que tengamos una jurisdicción que por lo menos está colgando estadísticas claves de lo que ha venido realizando en las últimas semanas a nivel de certificaciones de estado jurídico, de calificación, de precalificación. Eso es comunicar, y para la comunidad jurídica esto es importante. Ahora bien, más que los avances que ya han rendido sus cuentas los directores, lo verdaderamente importante para la comunidad jurídica nacional, y por eso también celebro este encuentro por el acercamiento con la academia y diversos actores, son las perspectivas. Aquí hay que definirlo desde el punto de vista de lo operativo y lo normativo. En lo operativo, primero tenemos y surgen interrogantes respecto al protocolo para entrega de expedientes. Los actores han comunicado que tienen más de 15.000 expedientes calificados, un gran esfuerzo de estas últimas semanas durante el estado de emergencia. Ahora, es cómo con este mecanismo virtual de distanciamiento social se va a realizar el gran protocolo de entrega de expedientes, pero sin descuidar
y llevando de manera concomitante las políticas de recepción de expedientes. Porque la nivelación de trabajo y de respuesta que han tenido los actores permite que se reciban expedientes a la par de que se entrega a ese gran conglomerado de actuaciones que ya se han calificado. Es importante también pensar, y hoy fue colocado en el plan de implementación y de retorno del Poder Judicial, el tema de las comparecencias a nivel de registro y las reuniones con registradores y otros trámites. Aquí es importante que para limitar esto se tiene que unificar el tema de la calificación para, si es una única observación que tiene un expediente, por ejemplo, a nivel de mensuras o a nivel de registro, se realice una sola cita virtual para esos fines. Sí preocupa el tema de la firma en casos de duplicados por pérdidas, ya que las comparecencias, la gran mayoría, tienen como objeto principal el tema de los duplicados por pérdidas y el tema de suscribir un formulario para poder colocar la firma y verificar la legitimidad del actor. También el hecho de que todavía tenemos en nuestro país actores que no pueden firmar y actores también que se encuentran, digamos, no muy relacionados y vinculados al tema tecnológico, porque hay que pensar que esto no se reduce a las grandes ciudades del país, sino que es un servicio a nivel nacional. El tema de las inspecciones a nivel de mensura, también ver cómo se pueden realizar, aunque sean un número mínimo, ya que muchos de los expedientes de mensura no pueden avanzar, pues se encuentran esperando la realización de una inspección, sea ordenada por el mismo director regional o sea ordenada por uno de los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria. Se esperan cambios en la sala de consultas. Anhelamos todos los abogados de que en algún momento podamos tener el acceso a la sala de consultas y a los archivos, así como lo tienen los agrimensores. Si bien es cierto que hay que entender que esto conlleva, puesto que los números de agrimensores son finitos, están colegiados, están registrados en el control de mensuras, pero abrirlo para todos los actores del sistema y para todos los abogados sí conlleva observar temas de datos personales, número uno, y dos, la necesaria auditoría tecnológica para evitar que luego el sistema colapse ante la cantidad de consultas que se puede realizar. Pero es un punto que se tiene que manejar, quizás no fase 1, pero fase 2 o fase 3, ya que la sala de consultas recibe gran parte del flujo de personas diarias a nivel de la jurisdicción inmobiliaria, además del protocolo de front office con personas vulnerables sobre todo. Ahora bien, pasando al plano normativo, ya la jurisdicción inmobiliaria ha anunciado un tema de actualización, ha hecho una convocatoria a la actualización reglamentaria de sus reglamentos, que esperamos que en algún momento se llegue también a la ley 108-05 con el apoyo y el trabajo conjunto de todos los actores. ¿Pero a qué nos llama esta convocatoria de reglamentos? Primero me parece interesante de que no exista un borrador, sino que sea observaciones directas y puntuales sobre los reglamentos existentes, para evitar el sesgo de un borrador que llevaría solamente a hacer críticas y a mejorar un texto ya escrito, sino que lo que tenemos es que trabajar nuevos textos para tener una normativa complementaria adecuada a los tiempos actuales. ¿Qué conlleva este tema y esfuerzo reglamentario? Actualización. El derecho del 2009, del 2012, del 2013, a lo que se remontan los principales reglamentos, algunas modificaciones y resoluciones de años 2016 de tribunales, otras al final de ese año con temas de deslinde y otros procesos, pero el derecho es otro en la actualidad. Adecuación de figuras a la ley. Esto es importante. Está el eterno dilema en la actualidad del deslinde, que la resolución 3642-2016 entra en conflicto con el párrafo del artículo 130. ¿Cómo solucionar eso? Bueno, una idea a modo de propuesta podría ser adecuar una figura que ya existía al momento de que esa resolución fue dictada, y es el caso de la regularización parcelaria, que era una especie de deslinde desjudicializado. Pero al momento que la resolución
adopta el término de deslinde, entonces entra en conflicto y choca con la ley, y ahí entonces los actores se ven en un problema en cuanto a su ejecución. El esfuerzo reglamentario también debe aprovechar para establecer conceptos. Hay muchos conceptos a nivel de la ley que no están en ningún sitio de la normativa. Por ejemplo, el 95 de la ley dice actuaciones a las que se inscribe bloqueo registral. Pero, ¿qué es un bloqueo registral? Un bloqueo registral no está definido en ningún lugar de la normativa, ni se clasifica cuáles son bloqueos registrales totales y bloqueos registrales parciales. Igual, el tan mencionado principio de buena fe registral, del tercero registral de buena fe y a título oneroso o de fe pública registral, eso no está ni en la ley 108-05 ni en ningún reglamento. Esta es la oportunidad para nosotros ver realmente, porque lo que se hace es una interpretación del artículo 90 respecto a los efectos del registro de la ley 108, pero es el momento para conceptualizar y aclarar conceptos que en la práctica generan dudas y problemas de ejecución. Al igual unificar, ¿y a qué me refiero con unificar en el tema de los reglamentos? Hay demasiada dispersión. Este es el momento para hacer especie de códigos registrales en el tema de registro, de mensura, operativos, pero no podemos seguir teniendo una normativa que tenga 6, 7 reglamentos, 10, 12 resoluciones, sino que es el momento y es oportuno para unificar. Por ejemplo, a nivel registral, un reglamento que podría desaparecer y ser asumido por el Reglamento General de Registro de Títulos. El caso del Reglamento de Control y Reducción de Constancias Anotadas, para colocar un caso. Es el momento también de eliminar vacíos, contradicciones. ¿Dónde existen, por ejemplo, un gran vacío en una figura de ley? Y que si bien es cierto, no lo controla del todo la jurisdicción inmobiliaria, sino que depende del esfuerzo del Ministerio Público y del Poder Ejecutivo, el caso del abogado del Estado. La regulación respecto al abogado del Estado son 3 artículos de la ley 108-05, absolutamente más nada. Recursos de sus decisiones, ¿a dónde van? ¿Quién es su jerárquico? ¿Quién conoce esto? ¿O vamos directamente al mal llamado recurso jurisdiccional previsto en la ley 108-05? Se necesita un reglamento que rija el proceso ante el abogado del Estado. Por práctica sabemos que se realizan vistas, que se hace tal notificación, pero este es el momento para aprovechar e introducir en detalle el modus operandi del abogado del Estado. Celebro, y fue anunciado por el director Novoa, la actualización de la guía de requisitos y políticas de recepción y entrega. La última fue en el año 2013. El artículo 35 del Reglamento General de Registro de Títulos, por ejemplo, menciona, porque la ley no dice nada, sobre documentos bajo firma privada y documentos auténticos, actos auténticos. Es quizás el momento para repensar qué le conviene al sistema, qué podría o qué tipo de documento hacer más seguro el acceso a la documentación o de lo que entra a nivel inmobiliario, ya que los registradores no pueden seguir invirtiendo tiempo para calificar, verificando la calidad de los contratantes cuando tenemos o deberíamos tener un cuerpo notarial más fuerte y sólido. Ahora, ¿qué otras ideas necesita el Poder Judicial y su jurisdicción inmobiliaria para seguir avanzando? El tema del fortalecimiento de la unificación de criterios. Celebro también que el director Novoa mencionaba que se han realizado en el estado de emergencia reuniones con los registradores para unificar criterios. Esto es importantísimo. Por ejemplo, el tema de los principios de la ley 107.13, perfectamente aplicable en la jurisdicción inmobiliaria, y el ejemplo coloco de las certificaciones de inmuebles estatales. No, hay registros que dicen, no puedo entregar certificaciones del estado jurídico de inmuebles que estén a nombre del Estado. ¿Pero por qué? ¿Dónde legalmente está previsto eso? Ahí los registradores estarían yendo en contra del principio de juridicidad, de legalidad y otro del catálogo que establece la ley 107.13. El fortalecimiento interinstitucional es clave. En estos momentos de pandemia, en estos momentos de uso de las tecnologías, se debe delimitar o reducir el abuso en la exigencia documental.
no depositar un expediente hoy que me dan mi cita y ya luego en 3 semanas o un mes en la que me dan otra cita, yo llevar la misma cédula o la misma acta de divorcio o de matrimonio que da la Junta Central. O otra vez depositar el registro mercantil que debería de estar interconectado con la jurisdicción inmobiliaria. Igual la DGI y otras instituciones. Muchas veces se solicitan documentos que ya están en poder de los registros de títulos y que generan primero costo y traslado para los usuarios del sistema. La capacitación de actores es importantísima. Y aquí quiero destacar por qué. Vemos una pobre mecánica y motivación, por ejemplo, de los oficios de rechazo-observación. Esto tiene que cambiar. Primero unificarlo, que sea un solo oficio por expediente, pero que estén motivados y que las personas entonces puedan realmente responder a lo que el registrador y entender lo que el registrador o el director regional realmente le está pidiendo. A nivel de mensura vemos expedientes hasta con 3 y 4 observaciones. En el momento actual en que será un régimen de entrada con citas y poca presencialidad, esto debe ser subsanado. La comunicación entre actores del sistema. Quizás por eso yo soy de lo que sí opino de manera favorable con el proyecto de reglamento de registro inmobiliario que el Poder Judicial había publicado a finales del año 2019. Porque realmente un sistema registral que funciona parte de la institución registral, su órgano técnico de apoyo en cuanto al principio de especialidad, la determinación del objeto, y de esto se encarga Mensura. Es decir, Mensura es también un órgano registral. Y un sistema funcional a nivel mundial, eso está ya comprobado. No puedo olvidar una vez el profesor Benito Ruñada de Barcelona me dijo, no puede funcionar un sistema registral o considerarse funcional cuando descansa tanto en los litigios. Sin embargo, sí, mientras se sigue mejorando a nivel de seguridad jurídica, la comunicación entre actores, mensura, registro y también estas dos dependencias con los tribunales de la jurisdicción. Acompáñanos a conocer la opinión. Otro punto a destacar son las dificultades para acceder a estadísticas sobre los órganos de la jurisdicción inmobiliaria. Sí hemos visto un esfuerzo en las últimas semanas respecto a las certificaciones, respecto a los expedientes calificados y precalificados, pero hacen falta estadísticas que desde la óptica académica son relevantes para los mercados financieros, mercado hipotecario, son relevantes para el mercado de construcción, para el mercado de la inversión. Entonces ahí el Poder Judicial y su jurisdicción inmobiliaria podría plantearse la posibilidad de implementar un boletín estadístico o informativo trimestral o cuatrimestral para nosotros poder conocer estadísticas que permitan ir manejando la evolución de los negocios. En el caso de mensuras ya me referí sobre la evolución de los procesos. Es un tema de capacidad operativa en el área de inspección, de que tienen que mejorar. Sí, ahora puede haber limitaciones con el tema de las inspecciones de campo especialmente, pero es algo que deben de observar y tratar de mejorarlo a futuro. Principalmente en el área de mensuras, hay una carencia y es respecto a la regulación del ejercicio de la agrimensura por ante la jurisdicción inmobiliaria. Ya los agrimensores tienen su oficina virtual. Los agrimensores ahora mismo son los que están en una mejor posición. Pueden realmente hacer uso de las herramientas virtuales. Sin embargo, mantener una capa cartográfica saneada, mantener un control adecuado y generar seguridad para el sistema registral pasa necesariamente por controlar las faltas éticas y disciplinarias de estos profesionales. Si no se mide bien o se mide donde no es, entonces no podemos llegar a ese objetivo que ya referí de reducir los litigios en la materia. Igual un régimen de incentivos. Otros países lo tienen. ¿Por qué no aquí? Y más cuando se cobran tasas por servicio al tenor del artículo 117 de la ley 108-05. ¿Qué permitiría esto? Primero, una mayor motivación de registradores y operadores para una mejor calificación y también controlar el porcentaje de errores materiales. Sería grave ahora que las personas con cita tengan que depositar un expediente y luego entonces que están esperando 2, 3 semanas o hasta un mes para que le den respuesta
entonces su respuesta sea un título y luego que se traslada exponiéndose con el tema de la pandemia y que tenga un error material. Ahí yo creo que el régimen de incentivos y de controles internos juega un rol esencial. Las certificaciones de estado jurídico del inmueble equivalen aproximadamente a un 40% de las actuaciones que se reciben diariamente a nivel nacional en la jurisdicción inmobiliaria. Están funcionando bien con la aplicación, viene desde antes de la pandemia. Sin embargo, falta corregir y el esfuerzo institucional debe estar encaminado a lograr eliminar la compra de los sellos de 10 y de 50 pesos del Colegio de Abogados y también el pago de la tasa por servicio en el Banco de Reservas por la vía digital, ya que ha sido hasta el momento el obstáculo para que no tengamos solamente, como decía Ricardo, 945 solicitudes de certificaciones en el último mes y medio, sino que tuviéramos más de 5.000 o 6.000 solicitudes si eso se llega a solucionar. Me parece también interesante, y para terminar, lo planteado sobre la carrera registral. Igual no debemos olvidarnos de la formación de los agrimensores, del personal técnico de mensuras que creen que solamente es un tema de medir y que ellos son una especie de actor especial en la jurisdicción. No, son parte del sistema. Deben de entender la mensura legal, deben de entender la repercusión de las actuaciones que realizan. Pero en el caso de los registradores, hay que aspirar, además de esa carrera registral y de ese programa a través de la Escuela Nacional de Judicatura, así como existe un programa de aspirantes y de formación de jueces para ingresar a esa carrera, generar concursos de oposición, que no sea de manera dedocrática la designación de registradores de títulos, sino que sean personas verdaderamente formadas, no solamente en derecho inmobiliario y registral, sino en todas las áreas que inciden en este ámbito: derecho administrativo, derecho ambiental, derecho procesal, derecho contractual, derecho societario, entre otros. Para eso sería bueno tener en cuenta la creación de un estatuto del registrador que se ha implementado en otros países con éxito. Debemos de entender, porque muchas veces aquí entendemos que tenemos un sistema Torrens puro y no es así. Tenemos un registro de derechos, no de títulos. Hasta la institución tiene el nombre equivocado, que tenemos que aprovechar y estudiar esto a fondo. Para eso, la colaboración de todos los actores del sistema, abogados, agrimensores, académicos, autoridades, tenemos que sentarnos y evaluar todo esto. Y esto es un momento oportuno, además de la convocatoria realizada, porque justamente el 21 de julio del año 2020 estaríamos ya a 100 años de introducida la Orden Ejecutiva 511 del 1920, que trajo lo que llamamos sistema Torrens en nuestro país. Termino felicitando al equipo de la escuela por todo este esfuerzo de webinars durante el estado de emergencia y la pandemia, y a las autoridades de la jurisdicción inmobiliaria que sigan escuchando, que pongan el oído en sus usuarios, en los diversos actores, y que sigan avanzando. Sé que tienen la voluntad para realizar los cambios necesarios. Sé que tienen una visión innovadora, moderna, y que con el esfuerzo tecnológico que han realizado y que estarán realizando, creo que cada vez más estaríamos girando hacia un sistema registral inmobiliario totalmente electrónico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Héctor, y contigo las gracias a Jonathan, Ricardo y Ridomil por sus reflexiones y aportes. A continuación vamos a irles presentando las preguntas que han ido formulando los más de 500 asistentes con que hemos contado esta tarde en este webinar, recordando que las preguntas que hemos seleccionado están relacionadas con la parte administrativa de la jurisdicción inmobiliaria, pues el tema jurisdiccional será objeto de otra presentación que tendrá oportunidad la Escuela Nacional de la Judicatura que coordinar con la jurisdicción inmobiliaria. Creo que vale la pena, es una que quiero hacer porque se refleja en los comentarios que han hecho y quiero pedirle a Jonathan que pueda intervenir.
poner sobre la mesa la idea de que se encuentran actualmente en consulta pública los reglamentos de la jurisdicción inmobiliaria, porque hay personas que están preguntando por ellos y preguntando que cuál es la fecha límite para poder emitir sus opiniones, y estamos de hecho dentro de plazo, ya que es lo primero que quiero observar y darles la oportunidad de remarcar para que todo el mundo tenga pendiente que actualmente está abierto el proceso de consulta pública y que pueden emitir sus observaciones. Es así, Dariel, el proceso de consulta de sugerencias y recomendaciones está abierto hasta el día 22. En la página web pueden encontrar el formato, hay un formato específico para presentar todas las sugerencias y también hay una guía de cómo llenarlo y a qué dirección deben enviarlo. Y, para nosotros es muy importante que este proceso se agote. Y si tienen cualquier inquietud, pueden escribir a la dirección de correo que está en el enlace. Cualquier solicitud, cualquier aclaración, hay un equipo que está revisando periódicamente lo que va llegando y si tienen alguna inquietud adicional sobre el proceso, nos la pueden remitir por esa vía. De acuerdo. Aprovecho para ti mismo para hacerte la primera pregunta, que es de la perspectiva de la parte administrativa, que es cómo se hará el proceso de depósito y entrega ante la jurisdicción. ¿Cuáles serán las medidas a tomar? Mira, hay unos trámites que se han puesto en línea que representan aproximadamente, si tú buscas las certificaciones y los trámites de mensura que se pueden hacer por la oficina virtual, pueden representar el 50% de todo lo que se hace entre mensura y registro. Estamos hablando que ellos procesan al año entre los 350,000 trámites. Sí. Parte del reto ahora es que los usuarios adopten el uso de estas herramientas y que logremos elevarla por encima del 80% para estos trámites. Con la inscripción y el retiro de los productos, hay otros dos temas que se van a hacer. Uno es que se va a habilitar el servicio por citas. Si estamos afinando los cálculos y la cantidad de operadores para que distribuir en el tiempo las citas, se va a habilitar un canal en la página para hacerlo y se va a habilitar un número telefónico también para hacerlo que va a estar siendo divulgado en la próxima semana. Y esto es presencial. Inscribir una hipoteca al día de hoy es presencial, retirar un certificado de registro de título es presencial. Lo que estamos es adelantando las discusiones para convertir esto a digital. Yo veía una pregunta que hablaba de la resolución 135-09 que había emitido el Indotel en su momento. Y ya nosotros estamos trabajando con el Indotel en la revisión de esta norma, porque esta norma responde a una realidad, tiene 11 años que se emitió, y la realidad actual es diferente al espíritu. Entonces debe ser actualizada para que quede todo bajo la sombrilla también de la política que ha emitido el Consejo del Poder Judicial. De acuerdo. Una otra pregunta administrativa es si tienen un plan alternativo para la sala de consultas de la jurisdicción inmobiliaria, que si existe la posibilidad de que los usuarios en general puedan tener acceso remoto a la sala de consultas, si se ha previsto. Mira, al principio, hace unos meses hicimos un programa piloto de prueba del acceso por parte de otros usuarios. Y al día de hoy estamos trabajando en reforzar la oficina virtual. Como decía Héctor, los agrimensores son un número finito. Para abrir esto de manera masiva hay que fortalecer la plataforma y hacer algunos ajustes que están en curso ahora mismo, porque no podemos habilitar un servicio que vaya a ser peor que el presencial. Entonces, eso está en agenda. Las fechas se estarán divulgando próximamente. Mientras tanto, el protocolo de asistencia a la sala de consulta será con todas las medidas de seguridad que debe ser. Mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento social, igual se estará habilitando por citas también. De acuerdo, muchas gracias, Jonathan. Hacemos un par de preguntas sobre la parte de registro. Por tanto, en principio irían dirigidas al licenciado Ricardo Novoa. ¿Qué mecanismo de trabajo se implementará para que los registros de títulos ejecuten en el menor tiempo posible los expedientes que han sido fallados durante el periodo de la cuarentena? ¿Se tomará alguna consideración con los expedientes a depositar por ante el registro de títulos cuyos documentos se hayan vencido durante este proceso? Dariel, si me puedes repetir la pregunta porque se cortó la conexión de internet y me excusas.
Sí, tranquilo, la repito otra vez. ¿Qué mecanismo de trabajo se implementará para que los registros de títulos ejecuten en el menor tiempo posible los expedientes que han sido fallados durante el periodo de la cuarentena? Esa es la primera. Mecanismo para que los registros de títulos se ejecuten en el menor tiempo posible los expedientes que se fallaron en la cuarentena. Y segundo, si se tomará alguna consideración con los expedientes a depositar por ante el registro de títulos cuyos documentos se hayan vencido durante el proceso. Bien, al momento de la suspensión de las labores por el Poder Judicial, a nivel operativo, el registro inmobiliario tenía prácticamente algunos casi 20.000 expedientes en proceso, pendientes de calificación. Durante este tiempo hemos procesado y calificado casi 13.000 expedientes, es decir, que ha habido una reducción importante y que, como mencionaba Jonathan, estaríamos preparando estos productos para que estén disponibles a los usuarios tan pronto inicien nuestras labores. De hecho, el proceso de automatización procura agilizar el dinamismo en la parte operativa y que el tiempo de respuesta pues se reduzca. También hay que ver la avalancha de expedientes que vamos a recibir tan pronto iniciemos las operaciones. Eso también hay que considerarlo. Y luego que se nivelen ya la carga de trabajo, creo que pudiésemos estar respondiendo en un tiempo aceptable. Y hacia allá que queremos apuntar, que sea un tiempo aceptable y oportuno y con la calidad requerida y necesaria. De acuerdo, hay varias preguntas relacionadas con los tiempos, es decir, a partir de cuándo se recibirán expedientes y bajo cuál metodología, y de acuerdo a la resolución adoptada por el Poder Judicial hoy, qué tipo de solicitudes podrá el registro de títulos recibir en la fase 1 que se describe en la resolución. Perfecto. La fase inicial sería a partir del 1 de junio. A partir de esa fecha se estarían aperturando prácticamente 16 oficinas de registro de títulos. Esto no quiere decir que solamente se estaría recibiendo expedientes de esas localidades, sino que las localidades que estén cerradas se estarían recibiendo, o los trámites de esas localidades estarían recibiendo a través de depósito remoto, es decir, que se estaría recibiendo todas las transacciones de registro inmobiliario para los casos de las oficinas que estén cerradas a través de las oficinas de depósito remoto. De acuerdo, muchas gracias, Ricardo. Vamos a hacer algunas preguntas sobre la mensura. Por tanto, damos a continuación la palabra a Ridomil Rojas. La primera que nos hace Ridomil sobre mensura es ¿cómo funcionarán las inspecciones técnicas conforme el nuevo protocolo establecido? Excelente pregunta. Estamos en este momento evaluando el procedimiento porque lo primero es la persona y luego el resto. En procura de que nuestro personal al momento de ejecutar las inspecciones realmente estén dadas las condiciones y evitar un posible contagio y tomar todos los protocolos. En este momento nosotros estamos trabajando en un procedimiento, el cual también va a ser discutido con los gremios, a los fines de definir, déjenme un segundito, a los fines de definir realmente el paso a paso y hacerlo público para nuestros usuarios. Ideal es, y es en el momento que nos encontramos actualmente, ideal es analizar realmente cada uno de los expedientes de los cuales se le ha solicitado inspección y ver cuáles de estos realmente necesitan ir a campo para subsanar la duda y cuáles de estos casos el agrimensor titular pudiera aportarle al departamento de inspección las pruebas que generaron la inquietud de quien realizó la inspección. Eso es un proceso que estamos ahora mismo en versión, digamos, de prueba, y de este resultado entonces saldrá el protocolo. De acuerdo, nos preguntan si dentro de la página de la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales hay algún enlace para ver las parcelas de una jurisdicción determinada o de todas las existentes a nivel nacional, sin necesidad de registrar una clave de usuario. Estamos justamente en proceso de prueba igual de una aplicación para la consulta de la cartografía. Es un servicio público, realmente no se va a requerir bajo la modalidad inicial,
no se va a requerir el registro de usuario, pero en la segunda fase, que es donde va a estar con algunas herramientas adicionales que son de utilidad para la elaboración de un expediente técnico y para el estudio de antecedentes y títulos que manda el Reglamento General de Mensura. Esa segunda parte sí va a estar disponible solo para los agrimensores, ya que es la naturaleza de su trabajo. De acuerdo, muchas gracias. Hacen un comentario a una de las expresiones de Héctor Alíez. Dicen que según él, sobre la elaboración de los borradores de la normativa inmobiliaria, en relación con la modificación legislativa, que si será que nos encontramos frente a una futura modificación de la ley 10805 y sus reglamentos. Bueno, de sus reglamentos sí. La pregunta es si será que nos encontramos en las puertas de la modificación de la ley. Eso sería bien para Héctor o bien en alusión a cualquiera de los directores. Bien, respecto en lo que a mí me corresponde, es lo ideal. Yo entiendo que es momento para ambos procesos. El proceso reglamentario es el que puede realizar el Poder Judicial. A raíz del principio quinto de la Ley 108 y del artículo 122, la facultad reglamentaria descansa en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, sí, el momento es oportuno, ya que son varios años, hay desgaste, hay nuevas leyes, hay un tribunal constitucional que ha dictado distintas sentencias vinculantes para los poderes del Estado. El momento es oportuno, pero ¿a dónde nos debe llevar esto? A otro proceso legal que involucraría al Poder Legislativo, pero no menos importante. Ya la Ley 108-05, implementada en abril del año 2007, ya son 13 años. Y creo que la práctica, la sentencia de los tribunales, el mismo desempeño de los registros de títulos, han dicho de que es necesaria su revisión. Es una ley tipo marco. Siempre responderá al tema de los reglamentos y se complementará a través de estos. Sin embargo, existen figuras que deben de ser elevadas por su impacto positivo en la práctica inmobiliaria a nivel de ley y otras revisadas para poder entonces contemplar nuevos cambios. Pongo como ejemplo el 112 de la ley 108-05. Debe de ser aprovechado, eso es el contrato de mensura. Remite a los tribunales de tierra los conflictos respecto al contrato de mensura. El contrato de mensura es un contrato entre el cliente y el agrimensor. Entonces, cuando habla de que a los tribunales de tierra va un incumplimiento de ese contrato, estamos hablando de una acción personal ante la jurisdicción inmobiliaria, sin lugar a dudas. Sin embargo, la Sala Tercera de la Suprema Corte de Justicia ha dicho que la única acción personal que hay en esa ley es la del 30 respecto a la demanda reconvencional en el curso de la litis. Yo le puedo enumerar 5 acciones personales en la materia, no es el escenario para esto, pero es el momento de revisar todo esto. ¿Qué se puede hacer en el reglamento de mensura? Por lo menos explicar o definir, por eso hablaba de los conceptos, lo que es un contrato de mensura y las obligaciones. Porque ¿qué es eso? Una demanda si el agrimensor no cumplió con su obligación o si el cliente no le pagó al agrimensor. Es una acción personal en materia inmobiliaria. Entonces esos son asuntos que hay que ir revisando. Y pongo un ejemplo de muchos otros que llegan a la mesa de revisión de la ley 108. Pero ese debe ser el ideal. Llegar a primero revisar los reglamentos y luego llegar a la ley 108-05 y actualizarla conforme a los tiempos actuales. Bien, vamos a continuar con las preguntas relacionadas a la parte administrativa. La pregunta dice, ¿cómo será coordinado el depósito y retiro de expedientes? ¿Se podrán hacer citas? En los casos de expedientes observados, ¿se podrán obtener los oficios vía correo electrónico? Mira, el depósito de expedientes se va a habilitar de manera presencial y por citas, como había externado hace un rato.
Y adicionalmente se van a estar habilitando facilidades para el depósito desatendido a corto plazo. Cuestión que el usuario pueda preparar su trámite, reportar, hacer un reporte de preempaque, embalarlo con un número de depósito, depositarlo en un buzón y recibirá la notificación de la inscripción de su expediente de manera posterior. Adicionalmente, los oficios se habilitó hace unas semanas a nivel nacional como parte del proceso de automatización, el envío de los oficios a los usuarios que han reportado un correo. ¿Qué ha pasado con esto? Que el 80% de los usuarios, cuando deposita, no indica un correo electrónico de a dónde debe devolverse las notificaciones. Es decir, esa es una de las debilidades que tenemos que trabajar con nuestros usuarios para que cuando inscriban, registren un correo electrónico donde le lleguen todos los avances. Es decir, esa es otra de las medidas que estamos implementando para reducir la presencia. Si te llega tu oficio por correo, ya tú sabes lo que tiene que subsanar y simplemente vas a depositar. Desde que estén habilitados los depósitos desatendidos, ni siquiera tienes que entrar a la oficina. Te paras, depositas en el buzón y sigues. Bien, continuamos con otra pregunta administrativa. Dice, si ya tenemos comprado el recibo de pago en el banco de reservas para solicitud de certificación de estado jurídico, ¿se deberá realizar en forma presencial? No, lo puedes realizar por la aplicación JMóvil o por la página web. Simplemente en el paso correspondiente adjunta el recibo, registra el número y con eso se procesa el pago de la transacción. Bien, hacemos una última pregunta administrativa. Dice, ¿será posible ser implementado en la herramienta del número único de expediente para dar seguimiento en los distintos órganos de manera virtual? Sí, se ha habilitado una continuidad para que con el número de expediente que inicia un trámite, cuando pasa de un órgano a otro, queden vinculados. Es decir, usted pueda dar seguimiento tanto con el número viejo como con el nuevo. Eso está en proceso de implementación y va a ser una realidad en las próximas semanas. Bien, pasamos a una pregunta relacionada con el registro de títulos. Dice, ¿podrán entregar los certificados de registro de acreedores sin tener que esperar semanas o depositar listados y esperar fechas de entrega? Bien, gracias. Dentro del plan para la apertura, la Administración y el Registro Inmobiliario estará comunicando cómo sería la forma de entrega a estos grandes usuarios y ya a partir de ahí estaremos en contacto con ellos para planificar las citas y programar el retiro de estos productos. Continuamos con otra pregunta relacionada al registro de títulos. ¿Aceptarán los registradores del interior contratos de venta notarizados por notarios del Distrito Nacional? Ya ese es un tema de unificación de criterios que se ha estado trabajando y tan pronto se cuelgue el documento, pues los usuarios podrán ver cuáles son los criterios que han estado unificados por los registradores. Bien, tenemos una última pregunta sobre el registro de títulos. Dice, ¿cuál será el procedimiento para el depósito de transferencia inmobiliaria y otras actuaciones ante el registro de títulos? Bien, esa parte Jonathan la comentó hace un ratito, el cual se estaría publicitando a través de nuestros canales virtuales. ¿Cómo sería el plan y cómo sería la forma de hacer los depósitos durante la primera etapa, luego de que iniciemos las operaciones a partir del 1 de junio? Bien, pasamos ahora a una pregunta relacionada con mensura catastral. La pregunta dice, tengo varios expedientes que están precalificados. Según la página de la JI, significa esto que están preaprobados. Y en relación a los expedientes que están depositados físicamente, ¿serán precalificados o hay que esperar a que abran físicamente? Bueno, el proceso, respecto a la primera parte, el expediente está en proceso de precalificación, si ya fue precalificado,
está en mano ahora de los directores regionales, y estos son los que definen si el expediente realmente fue aprobado o determina la calificación final del mismo. O sea, lo que el expediente tiene es un anteproyecto de calificación. O sea, ya sería cuestión de que concluya la fase de calificación técnica para determinar el estatus del mismo. Y respecto a los expedientes físicos, los expedientes físicos tienen un trámite interno que corresponde a un escaneo, y esta parte se ha ido trabajando también durante la cuarentena, y se van trabajando, o sea, la idea es que todos los expedientes que recibimos en físico hasta el último día de trabajo, esos expedientes puedan ser calificados igual que si hubiese entrado digital. Lo único que el procedimiento es un poco más largo y más limitado por el propio hecho de la situación de la pandemia. Bien, la última pregunta sobre mensura que tenemos dice, ¿cuál es la situación de los expedientes observados por mensura catastral al momento de la declaración de cuarentena? Los expedientes que entraron por el portal, o sea, que entraron 100% digital, los agrimensores recibieron sus observaciones y están en plena capacidad de hacer las correcciones, evidentemente que sí es posible, y reingresarlo por esa misma vía. Los expedientes que entraron en físico, que ya fueron calificados, que ya fueron observados, que es directamente la pregunta que hacen, tienen que esperar necesariamente la reapertura para que el proceso de desglose, que es físico, que es presencial, se pueda concretar con cada uno de los usuarios o sus gestores. Muy bien, pasamos a las dos últimas preguntas de la tarde, que son relacionadas a la parte administrativa. La primera dice, para los abogados que aún no tenemos un usuario para acceder a la jurisdicción inmobiliaria, ¿cómo lo podemos obtener? Como les comentaba hace unos minutos, los servicios ahora mismo de la certificación de estado jurídico no requieren usuarios, y el acceso a la consulta de documentos públicos está en un periodo de ajuste para poderla distribuir de manera masiva. Bien, la última pregunta de la tarde dice, en relación a los condominios, ¿sería válido hacer las asambleas por videoconferencia? Ricardo. Gracias. Ese es un aspecto extrarregistral, pero entiendo que no invalidaría la asamblea el hecho de que se celebre de manera virtual, siempre y cuando existan los mecanismos en el cual quede evidenciada la celebración de esa asamblea. Entiendo que no había ningún tipo de inconveniente. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, Jonathan Toribio, Ridomil, Ricardo Novoa y Héctor Aliés, por esta oportunidad que hemos tenido para presentar los avances y perspectivas de la jurisdicción inmobiliaria. He proyectado porque quiero invitarles al webinar que tendremos mañana antes de terminar, denominado Pandemia y Justicia, que lo estamos organizando en conjunto con el ICED, el Instituto Caribeño para el Estado de Derecho. Pandemia y Justicia, retos del Poder Judicial en tiempos de distanciamiento físico, que será transmitido en vivo a través del canal RNN y las redes sociales del Facebook del ICED y el canal de YouTube de la Escuela Nacional de la Judicatura. Así que no quiero dejar de pasar la oportunidad para invitarles a que nos acompañen mañana. Y quiero reiterar las gracias al equipo de la jurisdicción inmobiliaria por contarnos los avances de la jurisdicción inmobiliaria en este tiempo de coronavirus. Y ahora que el Poder Judicial acaba de anunciar su plan de continuidad de las labores jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial. Y gracias a Héctor Aliés por contarnos también las perspectivas de la academia y del ámbito jurídico. Así que recordar que creo que es muy importante que todavía estamos en plazo para emitir observaciones para la consulta pública que se ha dispuesto para la revisión de los reglamentos de la jurisdicción inmobiliaria. Así que tienen hasta el viernes
para hacer llegar sus comentarios. Como indicaba el ingeniero Jonathan Toribio, podrán encontrarlo tanto en la página de la jurisdicción inmobiliaria como en la del Poder Judicial y en las redes sociales de ambas instituciones, tanto del Poder Judicial como de la jurisdicción inmobiliaria. También encontrarán los vínculos y los correos a los cuales podrán escribir. Así que de nuevo, muchísimas gracias a todos los asistentes y a nuestros panelistas y desearles un feliz resto de la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.